Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Cómo estás? Muy feliz de regreso a este nuevo episodio, de regreso a la normalidad. Terminamos las vacaciones. ¿Qué tal te la pasaste? Pues bien, la verdad bien. Un buen descanso. Ah, sí, madre Entonces, súper bien. Ya hoy ya me cambié de ropa, ya no traigo la misma que en los anteriores 3 episodios. Bueno, pero se entiende, ¿no? Estamos en un proceso en donde queremos ahorrar agua, en donde... Así es, por eso no la ve. Claro, amigo, no pasa nada. Todo perfecto. Pero ya regresamos a la normalidad con otro episodio más de su podcast, La Ciencia Detrás del Deporte. Y el día de hoy, Antoine, como siempre, la pregunta del millón: ¿con qué deporte vamos a empezar a hablar en este episodio? Pues mira, les voy a dar una pista, es fútbol, pero como americano. Bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de el fútbol americano, que no es solo golpes y velocidad, también es un deporte donde la ciencia está presente en cada jugada. Claro, porque desafortunadamente las personas que no conocemos mucho este deporte lo vemos como un deporte muy agresivo, un deporte de mucho contacto, un deporte en donde inclusive tu salud está en riesgo, ¿no? No, y también muchas veces también es de que no entiendes todas las reglas que hay en este deporte. De hecho, es muy famoso por el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, que creo que todos ustedes lo van a conocer. Bad Bunny tocó este año. Pero al final también es un deporte como algo lento, porque hay muchos tiempos fuera, el cronómetro se para cada rato, pero también hay muchas cosas detrás de este. Claro que sí, amigo. Bueno, ya lo decías tú, es un deporte que aparte de darnos velocidad y espectáculo, tiene la ciencia presente cada día. Yo quiero iniciar donde creo que es el punto clave del deporte, el balón. Es un balón muy diferente a los demás. Claro, porque no es redondo. Así es. Tiene una figura completamente diferente a las habituales. No es como un balón de voleibol, no es como un balón de básquetbol, no es como un balón de fútbol, ni de tenis, ni de golf, que son redondos. Tiene una forma diferente. ¿Tendrá algún nombre esa forma? Yo la conozco como la cabeza de Arnold. A la cabeza de Arnold, bueno. Pero bueno, gran nombre. Yo creo que al final entra dentro de un óvalo, ¿no? Como que la figura del balón puede entrar dentro de un óvalo, tal vez. Puede ser, sí. Porque no cumple con lo mismo de un balón tradicional que conocemos, ¿no? Tú piensas balón y piensas en uno redondo, en un balón circular, no en, perdonen la palabra, como el de la cabeza de Arnold, ¿no? Pero bueno, desde que el balón se pone en juego dentro del terreno, todo gira en torno a la física. El famoso pase en espiral, que es ese cuando lo lanzas y, valga la redundancia, hace una espiral o gira, no es casualidad. Esto es cuando el quarterback lanza el balón en rotación. Esto genera una estabilidad en el aire gracias a un efecto que se llama giroscópico. Esto permite que el balón viaje más lejos, más rápido y con mayor precisión. Y no estamos hablando de poca cosa. Quarterbacks como Patrick Mahomes o Josh Allen pueden lanzar el balón a más de 90 kilómetros por hora, recorriendo distancias de más de 60 yardas en segundos. Sí. Es por eso que tiene esa forma, amigo, porque ves que tiene los piquitos. Ajá. Se ocupa hasta cierto punto para romper el aire. Sí, de hecho yo sé que de las costuras lo tienes que agarrar con las costuras y el dedo apuntando hacia la parte trasera del balón. Es que es todo un problema agarrarlo, ¿no? Sí. La verdad, yo tenía una pequeña anécdota ahí. Pausa. Yo tenía un primo que practicaba americano en la universidad cuando todavía estaba. No tiene mucho que salió, tiene como 1 año, 6 meses que se graduó. Pero él, cada que lo íbamos a ver a su casa, siempre nos decía cómo se tenía que agarrar el balón, que tenía que dar ese giro, porque si no, no llegaba. ¿Jugaba de quarterback? La verdad, no tengo ni idea, hermano. No le entiendo ni a las posiciones, si soy bien honesto. Pero jugaba. Pero jugaba americano, okay. O sea, de que tiene ahí su jersey y su casco. Sí, Teo, yo sé porque mi familia son muy fanáticos del americano y a veces de niño jugaba con mi papá. Entonces, él me enseñó a que tienes que agarrar con estos dedos la costura y con este dedo apuntando hacia la parte trasera del balón para que lo lances y haga el efecto giroscópico. Oye, pero cuando tú lo hacías, me imagino que no tenías en cuenta ni cómo se llamaba el efecto. Ni nada. No, claro que no, solo decía que gire el balón. ¿Y sí giraba? A veces sí. Depende. Depende de cómo lo lanzaba. No pasa nada, amigo. Pero bueno, después de lanzar el balón bien o mal, eso no significa que sea todo. Atrapar el balón también tiene ciencia. Amigo, ¿qué nos puedes decir respecto a esto? Bueno, un receptor tiene que calcular la trayectoria, velocidad y ángulo en milisegundos. Su cerebro predice dónde estará el balón antes de que llegue.
al que la neurociencia se conoce como anticipación motora. Esto pasa también en otros deportes o incluso en la misma casa, ¿no? ¿Cuántas veces no te han lanzado una pelota o te han dicho piensa rápido? Oh, amigo. Y al final tú tienes que calcular y atraparla. Podríamos decir, no sé cómo lo veas tú, que la anticipación motora también es cuando se nos quiere caer algo, que el celular, la cartera, y en lugar de atraparlo, ¡pum! Reflejos, con el pie. Sí, podría ser. Pero obviamente aquí estamos hablando de que los estadios son al aire libre, la velocidad del balón es mucho mayor y también la forma del balón, pues tienes que tener el chiste para agarrarlo, porque imagínate, puede dar un quarterback un pase impresionante que vaya a un touchdown, que sea de 60 yardas, que sea el pase del año y el ¿cómo se llama? El receptor que se le resbale, imagínate eso. Sí, no. De hecho, creo que también hasta los guantes son especiales, sí. ¿No? Tienen como... ¿qué será? ¿Algún tipo de pegamento o un adhesivo para que se Me parece que tienen un hule especial con el cual puedes hacer el... látex del guante de portero, ¿puede ser? No, es distinto porque al final no es como tal un látex, sino que es más el estilo de la textura rugosa para que en conjunto con el balón pueda tener a la hora de la fricción, pueda detenerse en tus manos. Claro. Pero... También algo muy importante en este deporte, hablando ya de que nos vamos del quarterback, son los impactos. Cada tacleada es un choque de fuerzas. Un jugador de más de 100 kilos corriendo a toda velocidad puede generar impactos equivalentes a pequeños accidentes automovilísticos. Por eso el equipo de protección no solo es estética, es ingeniería avanzada. Sí, amigo. De hecho, es un buen punto el que acabas de tocar. Los impactos en el fútbol americano. Sí. Madre mía. De hecho... algunos jugadores creo que sí han sufrido traumatismos craneoencefálicos. Sí, y es que al final la tecnología va evolucionando como en todos los deportes. El casco tiene ciertas medidas nuevas, también los equipos de protección, pero aún así me parece que hace 2 años hubo un caso muy fuerte, un jugador de los Colts, que fue un impacto y al final quedó inconsciente y creo que no va a volver a jugar ese jugador por daños cerebrales. ¿Sabes qué, hermano? Qué bueno que tocaste este tema porque sí, ya lo veníamos diciendo desde el principio del podcast. Es un deporte muy agresivo, de mucho contacto, de mucha fuerza. Y yo tenía entendido por mi primo que cada año se va regulando muchísimo más este deporte, que antes era legal, creo que jalar la playera o jalar de la parte de enfrente del casco. De la reja de la máscara. Claro, que lo podías jalar y lo podías tirar, pero creo que se fueron dando cuenta que era un deporte muy agresivo, ponían en riesgo la integridad del jugador, como el ejemplo que comentaste hace ratito del jugador. Sí, de hecho hay una película en este momento, no sé cómo se llama el nombre, pero trata de cómo investigaron el tema de que los impactos con los cascos hacía que las personas, en este caso los jugadores, se volvieran más agresivos y que incluso podía causar que se suicidaran por problemas. No recuerdo cómo se llama esa película, recuerdo que la vimos en una clase, creo que el semestre pasado, pero digamos que todo esto tiene una ciencia para que no haya, pues bueno, si al final el contacto tiene que estar presente en este deporte, sean los daños menos posibles hacia los jugadores. Sí, creo que también hay muchos casos en donde sí el jugador se vuelve muy violento. Sí. Puede que realmente esté, ¿cuál será la palabra? Que esté presente, ¿no? El hecho de que también te llegue a afectar el recibir tanto golpe, como que tu cuerpo tal vez se acostumbra al contacto físico. Me parece que muy rudo, ¿no? Cuando recibes tanto golpe, hay una parte del cerebro que llega a tener un poco más de dominio sobre todo. En este caso, esa parte es más agresiva, por lo que cuando tú recibes constantemente estos golpes, haces que tu personalidad pueda cambiar a ser más agresivo y esto al final lo traduces a la vida personal. Es muy cierto. Pero bueno, estábamos hablando del tema de los cascos que nos mencionabas, ¿no? Que tenían un poco más de protección. ¿Cómo es el día a día de un casco moderno o cómo lo podrías describir? Pues mira, en este caso los cascos modernos se diseñan para absorber y redistribuir la energía del impacto, reduciendo el riesgo de lesiones cerebrales. Aún así, el cuerpo pues, obviamente sufre, porque en una sola jugada un jugador puede experimentar fuerzas de hasta 5 veces su propio peso corporal, que podría ser 5 Gs en una forma un poco más científica de decirlo. Experimentan hasta fuerzas de 5G de fuerza en un impacto, ¿no? Y durante un partido completo, imagínate, recorres varios kilómetros, varias carreras,
varias jugadas donde tienes estos golpes constantes. Sí, es muy seguido, ¿no? Creo que también el desgaste físico te puede mermar mucho en el futuro a los jugadores, ¿no? Con alguna lesión, puede ser en la cervical, en el hombro, en el cuello, por el contacto físico. Es un deporte sí muy agresivo, no quiero decir que se van a los golpes, pero agresivo en el tema de que es un deporte que al estar en contacto físico constantemente se vuelve agresivo por el tema de que muchos pueden perder la cabeza inclusive en un partido, ¿no? Sí, porque al final, aunque digamos que el deporte no es en este caso como el box, el karate o algunos otros donde su principal objetivo sea agredir a la otra persona, o bueno, no agredir, sino una pelea. Una exhibición, ¿no? Sí, una exhibición. Entonces, en este deporte sí hay más contacto físico que en otros deportes, como lo puede ser el básquetbol o el fútbol, por las mismas maneras de defensa. Sí, también yo quiero tocar un tema muy, muy importante, ya lo mencionabas hace rato, que se recorren varios kilómetros, anuado a lo anterior. También está el tema de la velocidad. Son personas que tienen muchísimo más peso, muchísima más altura. El tema de la velocidad es algo que influye. Jugadores como Tyreek Hill han alcanzado velocidades cercanas hasta los 36 kilómetros por hora en el campo. Eso es comparable con la velocidad de un velocista profesional en distancias cortas. Wow. Imagínate para una persona que mida, ¿qué te gusta? 1.90, 1.80 y que pese unos 100, 120 kilos. Es bastante Sí, pues vaya, de hecho hay algunas caminadoras comerciales que la velocidad máxima que tienen me parece que es de 25 kilómetros por hora. Estamos hablando de que son 11 kilómetros más que la velocidad más rápida de una caminadora. Fíjate que esa no me la sabía, hermano. Entonces sí, y como tú dices, al final en el fútbol americano hay distintos perfiles, el de que defiende es más gordito, el de que corre es más ligero, pero pues vaya, la altura y todo no deja de pesar, 120 kilos, imagínate desplazarlos a esas velocidades. Y sobre todo dejamos a un lado el tema de la velocidad, los cambios de dirección. Tú sabes que en los deportes, por ejemplo, como el fútbol, hacer un cambio de dirección tiene que ser en segundos. Y eso que son personas que no tienen el mismo físico que un jugador de fútbol americano. Sí, y ahora imagínate ese cambio de dirección mientras le tienes que prestar atención al balón para poderlo atrapar. O sea, son muchos factores que aquí entran, ¿no? El tema de agarrar el balón, la velocidad, el cambio de dirección. A ver, no quiero decir que te jueguen en contra muchas cosas, pero está tu peso de por medio, la altura. Entonces, aquí es donde entra algo que se llama biomecánica, que son cortes bruscos, giros y aceleraciones que requieren un control muscular extremo y una coordinación perfecta entre cerebro y cuerpo. Y luego está la estrategia. El fútbol americano es prácticamente ajedrez en movimiento. Cada jugada está diseñada con rutas específicas, bloqueos y tiempos exactos. Un segundo de retraso puede arruinar toda la jugada, como en todos los deportes. Sí, y de hecho en el Super Bowl más reciente lo vimos, la defensa de los Patriots fue muy, muy mala y ya cada rato estaban capturando al mariscal. Son por pequeños espacios que se dejan y también cuando se pausa en este caso el cronómetro, a veces tienes más tiempo, a veces tienes menos, puedes ir viendo el tema de cómo sacar la jugada, por dónde va a correr el receptor, el mariscal, por dónde tiene una ruta de escape en el caso de que lleguen a intentar capturarlo, o cómo vas a darle al corredor para que salga rápido y no lo tacleen en las yardas y pueda ser el 1 y 10. Amigo, te viste muy técnico, de verdad. Madre mía, ¿estás seguro que no practicas fútbol americano? Segurísimo. De fútbol? Quién sabe, después de esto yo tengo mis dudas, la verdad. Pero, ¿qué más nos puedes contar acerca de todo este tema? Por ejemplo, los entrenadores, ¿cómo los ves tú? Bueno, en este caso de la estrategia, los entrenadores y también analistas utilizan estadísticas avanzadas y modelos matemáticos para tomar decisiones cuándo lanzar, cuándo correr o incluso cuándo arriesgar en una cuarta oportunidad. Para los que no saben, tienes 3 oportunidades. Bueno, tienes 4 oportunidades para pasar el balón. Normalmente se ocupan 3 y la cuarta es donde tú intentas despejar para que el otro equipo esté lo más lejano a tu área posible o hacer una patada, un gol de campo, que eso depende de qué tanto estás cerca de la cancha del rival. Entonces, si tú te juegas la cuarta oportunidad, quiere decir que si no pasas de esas 10 yardas o de las yardas que te queden, el rival se va a quedar en esa misma zona. Entonces, si tú estás en la yarda 20 de tu campo y no lograste pasar y te jugaste la cuarta oportunidad, dejas al otro equipo para que te haga el touchdown fácil. Amigo, madre mía, yo te vuelvo a preguntar, ¿estás seguro que no practicas fútbol americano? Estoy muy seguro de que no practico fútbol americano. Dios, fíjate, yo no sabía todo eso. Sí, es que, tío, al final en mi casa a mi papá le gusta mucho este deporte y siempre que vemos el partido me explica.
Entonces Ok. digo, se me han pegado ciertas cosas del fútbol americano. No, amigo, yo veo que se te pegó todo. O sea, te lo juro, hermano. Yo no sabía eso de las oportunidades. Oye, me sonó muy familiar el tema de los entrenadores y los analistas. Creo que puede ser un poquito exagerado la comparación que voy a hacer, pero podrías decir que es similar o parecido, claro, no en su totalidad, al de Fórmula 1, que lo hablamos en su momento, que estaba todo el equipo ahí y que tenían analistas en otra sede donde checaban el tema de tiempos, cómo se tenían que tener la carrera. ¿Se puede decir que es...? Puede ser similar en cierto punto, fíjate que es muy interesante tu pregunta, y hay muchas cosas que puedes tener en común, porque también hay las decisiones de cómo puedes moldear una carrera, la parada en boxes, se tienen que tomar muy pensadas si sale un safety car. Apenas en el Gran Premio de Japón, un safety car afectó a Russell porque pasó justo una vuelta antes y luego después el otro piloto de Mercedes pasó a la siguiente vuelta y esto le costó el podio y la victoria a Russell y ganó a Antonelli. Entonces son decisiones muy, pues digamos que finas. Y en el americano también, pero yo diría que un poco menos. ¿Por qué? Porque en el americano tienes, en este caso, 3 o 4 oportunidades para pasar la bola. Mientras que en una carrera de Fórmula 1, una parada en pits, tienes una parada en pits por toda la carrera. Si te estás jugando, tienes 2. Y aquí, pues, también las 3 oportunidades son para pasar 10 yardas, luego 10 yardas. Entonces, yo diría que sí, las decisiones son importantes que se tomen en el momento, pero tal vez en la Fórmula 1 se necesita un poco más analizar ciertas cosas, analizar ciertas antecedentes de la pista o ciertos antecedentes de otros pilotos para saber qué es lo que van a hacer. Pero pues sí, en un contexto amplio, sí también se ocupan analistas, se ocupan que tomen las decisiones. Digo, tal vez un poquito menos de peso porque tienes más momentos en los cuales corregir esa acción si la tomaste de una manera equivocada. Pero bueno, sí, al final es un punto que tienen algo en común. Aparte que no es un deporte tan rápido como el de la Fórmula 1, ¿no? Sí, de hecho el fútbol americano es muy lento porque en este caso si tú sacas la pelota del campo, se para el reloj. Muchos equipos lo ocupan para hacer cuando tienen muy poco tiempo, los jugadores en lugar de que los tacleen, se prefieren salir del campo para pausar el cronómetro. Y cuando tú estás el tiempo a tu favor, pues los jugadores a veces prefieren, no sé si tú has visto cuando se la pasan al mariscal y se hinca. Sí. Es para quemar el tiempo, porque como el balón no sale, el cronómetro sigue. El cronómetro sigue. Entonces también, digamos que son pequeños momentos que tienes que hacer o pequeños hacks. Pequeños hacks, porque tampoco se puede decir trampa, porque está en reglamento. Podemos decir que todo está calculado. Sí. Ok, amigo. Incluso el snap, que es cuando el centro entrega el balón, requiere una precisión milimétrica. Un error de centímetros puede cambiar el rumbo de la jugada. El snap es cuando le pasan la pelota al mariscal. Lo que te iba a preguntar, ¿qué es el snap? Le pasan la pelota al mariscal. En este caso, el mariscal la tiene que atrapar y tiene rápido que buscar a la persona. Pero si el balón sale mal y se le pasa al mariscal, alguien de la ofensiva puede capturar el balón y como ya no hay ningún jugador, rápido corre hacia el área rival. Madre mía. Entonces son precisión. Y hay datos curiosos que lo hacen también más interesante. El balón, hablando de la forma ovalada. Es lo que queríamos hablar. Bien. Qué bueno que te hagas este punto. Cuéntamelo. El balón tiene esta forma ovalada. Por una razón, facilita el agarre y permite lanzamientos más largos y controlados. El tiempo promedio de una jugada es de apenas 4 a 6 segundos. Pero detrás de esos segundos hay horas de análisis, entrenamientos y preparación científica. Un jugador puede quemar más de 100 calorías en un solo, más de 1000 calorías en un solo partido. Combinar fuerza, resistencia, explosividad y aunque parezca un deporte caótico, todo tiene una lógica. Cada movimiento está optimizado, cada jugada está diseñada, cada impacto está calculado. Entonces, con esto podemos decir que el fútbol americano es mezcla entre fuerza bruta y precisión científica. Tienes razón, porque al final no solamente gana el que es más fuerte, sino que gana el que entiende mejor el juego y que se preparó muchísimo mejor para el partido. Así es. Es muy interesante. Mira qué bueno que tocaste lo del balón. Creo que no estábamos tan perdidos. Bueno, yo creo que... Sí, por eso te dije, ovalada. Ovalada. Sí, la forma es muy peculiar, rompe con el estereotipo de un balón clásico, ¿no? Sí. Pero mira, tiene la forma por alguna razón que ya mencionaste. Muy interesante. Por el tema del agarre, ¿no? Y sí, te digo, al final este juego es muy complejo y lo podemos ver en varias cosas, ¿no? Dominas la física del pase, la biología del cuerpo y pues la estrategia de cada decisión convierte que el fútbol americano en mucho más que un deporte. Sí.
Sí, porque creo que también, lo decíamos al inicio del podcast, pensábamos que solamente era un deporte de mucho contacto, un deporte muy agresivo. Si hay gente que se queja por ver el fútbol, por ejemplo, tengo muchos conocidos que dicen, es que ves a hombres detrás de un balón. Pues sí, pero, o sea, hay una ciencia detrás de, ¿no? O sea, y es lo bonito de este podcast que podemos desmenuzar un poco este deporte. Claro, digo, no en su totalidad, así como de, mira, hay estadísticas que te muestran. Sí, tampoco somos muy buenos analistas. No, somos mercadólogos, pero estudiamos un poco el tema, investigamos, y es lo bonito, que podemos estar como conociendo nuevos deportes hasta cierto punto. ¿O qué podrá ser? Pues vamos descubriendo cosas. Descubriendo cosas que están algo ocultas o claro, es eso. O vemos cosas que todos ven, como lo hablamos del pase, pero aquí lo desmenuzamos desde la manera de la fuerza y cómo tienes que hacerlo para que ese pase se vuelva en un pase ganador. Son cosas que son del día a día, que pensamos que no hay una ciencia detrás de eso. Así es. Es como el ejemplo cuando estás en la primaria viendo algo de matemáticas, geometría, yo qué sé. ¿Esto para qué me va a servir? Ah, bueno, pero la geometría, la ciencia, la física está en varias cosas que no vemos así de, mira, ahorita está corriendo ¿Ya el viste aire? esa ecuación que está haciendo? Claro, exacto. Está corriendo el aire. Mira, amigo, tienes que sacar esta fórmula. Sí, tampoco es como en algunas películas de si está corriendo el aire hacia aquí, puedo lanzar el balón y va a curvar. No. Son cosas que están en el fondo, pero que una vez que ya te lo pones a analizar, te das cuenta de todo lo que está implícito, ¿no? Detrás de un solo y cómo deporte. con la práctica todo esto lo vuelves en procesos automatizados, ¿no? Así es, amigo. Oye, pues, ya para ir finalizando el podcast, ¿alguna vez practicaste fútbol americano? Como te dije, la verdad, o sea, sí he jugado americano, pero de una manera muy recreativa. Jugar tochito con los primos. Tochito. El tochito, que es la forma no violenta de jugar americano. Con las banderitas, ¿no? Ajá, con los pañuelitos. Yo jugaba que te tenían que quitar el pañuelito y ya eso era que te tacleaban. Sí. Jugar tochito, en este caso, de vez en cuando, con un balón, salir al parque a echar pases con un primo, con algún, con algún familiar, algún amigo, con mi papá. Es lo más que yo he llegado a practicar este deporte. Así, mentirte que me metí a una competencia, una liga o algo así. O en un equipo amateur, ¿no? No. Hubo un tiempo en el de que tenía ganas de meterme en un equipo amateur. Esa es una muy chistosa anécdota. Mi primo me dijo que nos metiéramos un equipo, ya casi pagábamos la inscripción y nos fijamos que el torneo era en Ciudad de México. Entonces, bueno, ya no lo hicimos. Sí, imagínate, oye, el sábado que vamos a salir a las 5 de la mañana, es que jugamos a las 8. Exactamente. Ya íbamos a pagar porque se pagaban todos los arbitrajes por adelantado en el americano. Y ya cuando vimos, le dije, oye, pero ya viste la colonia, esto es Ciudad de México. De Colonia del Valle, ¿no? Casi. Entonces, es lo más cercano que he estado de practicar fútbol americano, pero hasta ahí. ¿Tú? No, la verdad, no, nunca me ha llamado mucho la atención el americano. A lo mejor el tochito, pero ¿sabes qué? Porque estuvo... ¿cómo lo podré llamar? En donde yo antes trabajaba, se patrocinaba un equipo de tochito y nada más quería estar ahí como perdón por la palabra, pero por el mame, por subirme ahí de, mira, juego americano. Aparte que se me hace un deporte muy... no sé si lo puedo decir acá. Bueno, Kevin, tú le vas a poner un pip, pero se me hace un deporte un poquito medio mamón, el tochito. Sí, porque al final estás en un... Pues es un deporte de contacto, ¿no? Y al final sí le estás quitando una buena parte de interesante a este deporte que es el americano. Es como si el fútbol igual y dijeras que no... O sea, es como cuando dices en el fútbol no se valen cañonazos, ¿no? Sí. Entonces siento que al final le quitas algo interesante y pues lo entiendes el tochito en niños o hasta cierto punto adolescentes jóvenes. Pero lo hacen de manera recreativa, no buscan lastimarse, buscan jugar un deporte que les llame la atención, pero tal vez evitando mucho ese contacto físico que estábamos hablando, los daños que mencionamos anteriormente en el podcast. Más que nada, si no tienes el equipo adecuado, de entrada no lo hagas. Y me imagino que debe de ser caro, ¿no? El tema de... Mira, la verdad, yo he visto en tiendas, luego ya sabes, vas por algún centro comercial, vas caminando y ves una tienda y por curiosidad ves los precios. La verdad, los cascos me parece que sí son caros, pero aquí no sé si los que yo haya visto hayan sido caros porque eran de algún equipo en específico. O tenían otro tema de tecnología para la amortiguación de golpe. Yo no sé si es por las licencias que tienen estos o es por el tema de la seguridad que te incluye, pues al final todo este equipo. Claro, pues sí. Sí, porque te digo, yo quería practicar
un tochito por lo mismo de que dije, pues a ver qué tal, se ve coquetón. Pero no me llamaba la atención. No, y hasta la fecha, o sea, sí me acuerdo que lo mismo con amigos, primos, lanzar el balón ahí. Pero no. Hasta ahí. Sí, la verdad, mira, me gusta más el fútbol, si te soy bien honesto. Sí, a mí igual, pero también es un deporte muy interesante el fútbol americano y de vez en cuando hay que ir a echar unos pases de balón, no hay que pensar mal, pero... claro, sí. Está bien, amigo, no pasa nada. Pero bueno, otro episodio más exitoso, ¿no? De la ciencia detrás del deporte, un deporte que no se practica mucho en México como en Estados Unidos. Claro. Porque creo que ahí el básquetbol y el fútbol americano son de los deportes más conocidos o más practicados en Estados Unidos. Pero mira, un deporte que sí se practica aquí en México, que tiene equipo, creo que se llama Arcángeles, ¿no? Los Arcángeles de Puebla, una cosa. O los no sé. Bueno, yo los más famosos que conozco es el de una universidad azul del norte, no vamos a decir nombres. Claro, aquí puro lobo. Pues, amigo, porque tenemos el equipo representativo de Lobos WAP. También tenemos ese equipo. Sí, hermano. ¿Quién sabe cómo les Una vez los vi jugar porque estaba precisamente jugando fútbol en una cancha aparte y los pude ver a lo lejos. Estaba viendo cómo jugaban el equipo de la Universidad de la UAP y el equipo de los Azules del norte. Del norte. Le pongamos así. Están jugando, no sé cómo quedó el marcador. Espero que le haya ido muy bien a nuestros Lobos, pero bueno. Excelente. Bueno, bandita, esto fue otro episodio más de La Ciencia Detrás del Deporte. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco, así como nosotros lo hemos estado haciendo conforme se han grabado los episodios. Antoine, ¿algo que quieras decir? Pues nada, que nos estamos viendo la próxima semana con un deporte nuevo, un tema nuevo y pues esperemos que les haya gustado mucho este episodio y nos vemos. Bye.